en su elogio a Lutero, el Papa dice, en la iglesia había corrupción, mundanidad, apego al dinero y al poder. Y yo me pregunto, ¿había pasado? Porque el Papa Francisco, cuando se le pregunta sobre el aborto, él dice, sí, estoy en contra, es un asesinato. Cuando se le pregunta en teórico. Pero cuando se le pregunta sobre los abortistas, los políticos abortistas, y sobre, por ejemplo, cuando fue la Corte Suprema la sentencia Roe versus Wade, ¿qué dijo el Papa? Se abstuvo de comentar, dijo, bueno, no soy experto jurídico, no he estudiado la sentencia, así que me abstengo de opinar. Con respecto a ciertos compuestos que son inoculados, el Papa tampoco es un biólogo o un farmacéutico, pero sin embargo opina con mucha avidez, ¿no es cierto? ¿No? Pero aquí no. Entonces, eso nos demuestra algo de las prioridades del Papa Francisco. Eso es lo más triste. Yo creo que sería hasta a veces más comprensible si el Papa fuera simpatizante de la interrupción voluntaria del embarazo, si el Papa fuera un feminista radical de pañuelo verde, cosa que sería aberrante. Pero aquí vemos cómo alguien, por no molestar a sus aliados políticos, globalistas, demócratas, revolucionarios, socialistoides, sacrifica la Sagrada Eucaristía. Entonces ahí tú puedes ver que qué más mundanidad, qué más apego al dinero y al poder puede haber cuando tú sacrificas a nuestro Señor Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento del altar por los políticos demócratas de Estados Unidos, que no solo son pro-abortistas, son pro-homosexualistas, pro-ideología de género, anti-libertad de la iglesia, anti-valores cristianos, pro-globalistas. Entonces, ¿qué se puede esperar? Entonces, ahí tú ya ves que no hay más mundanidad que esa. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña una persona que yo sé que cuando ustedes la ven dicen, hoy tenemos un programazo. Y es el doctor César Félix Sánchez, a quien ya considero casi hermano. Hemos grabado ya... No llevamos 10 programas, pero estamos cerca ya. Y a quien no conozco todavía en persona, pero yo sé que algún día lo voy a conocer. Y a quien admiramos muchísimo. Y pues en el día de hoy lo tengo de invitado, antes de que lo deje hablar, porque vamos a estar hablando de un documento que fue publicado en el día de ayer. Tengo entendido que en inglés y en español. Lo tengo yo aquí en español. Firmado por 4 obispos, si no me equivoco, y varios scholars, como dicen en inglés, personas que conocen de teología, filósofos, sacerdotes, corrigiendo al Papa, una corrección fraterna, con todo el amor que le tenemos a la Iglesia Católica, al Santo Padre, y es una corrección filial. Sabemos nuestro lugar, ellos conocen su lugar, pero la enseñanza de la fe católica sobre la recepción de la Sagrada Eucaristía ahorita mismo está en grave peligro. Y de esto es lo que vamos a estar hablando, de la carta apostólica de Siderio de Sirabi, de las actuaciones que han habido luego de que esta carta fue publicada, cómo se le permitió a Nancy Pelosi comulgar en Roma, recibir la comunión, una política, ella es una figura política que apoya el aborto, y cómo se ha tratado de mermar la enseñanza de Trento, la cual exige que para recibir el Santo Sacramento de la Eucaristía no tan solo basta la fe, sino que tiene que haber conversión, arrepentimiento. Tenemos que ir a la confesión primero. De todo eso vamos a estar hablando hoy. Y pues nada, antes de comenzar, yo quiero darle oficialmente en el día de hoy la bienvenida al doctor César Félix Sánchez. Bienvenido al programa, doctor. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, estimado Luis. Siempre es un placer estar ahí, ¿no? Y conversar. Ya llegará la hora en que podamos vernos, ¿no? Espero pronto sacar mi visa, ¿no? Entonces, y poder visitarlos por ahí. Pero estamos en unión, en la misma trinchera virtual estamos, ¿no? En el mismo fuerte virtual,
recibiendo los furiosos asaltos del enemigo, ¿no? Y repeliéndolos también. Así mismo es, doctor. Bueno, y para comenzar, como siempre hacemos, yo quisiera que encomendáramos el programa a la Santísima Virgen María. Como tenemos acostumbrado, vamos a hacer un Ave María en latín. Doctor, yo voy a hacer la primera parte, usted hace la segunda por razones de audio, y esta oración la hacemos in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Excelente. Y yo creo nos pusimos de acuerdo el doctor y yo antes de comenzar. Vamos a estar leyendo el documento. Son 4 páginas nada más. Yo diría 3.5. Bien específico, va al grano, no es muy largo. Vamos a estar hablándolo poco a poco. Vamos a irlo comentando. De cómo lamentablemente como hijos de la iglesia que somos nos da mucha lástima y pena ver un papa que por las razones que sean, nadie aquí va a juzgar el corazón del papa, ¿verdad? Pero pues está diciendo y haciendo cosas que contradicen la tradición de la iglesia. Y pues esto es algo grande, lo sabemos ya, llevamos tiempo ya en esto y pues aquí tenemos otra denuncia por parte de varios obispos, no es la primera que sucede. Incluso uno de estos obispos, el obispo Schneider, ha hablado con él personalmente sobre estos temas y él mismo lo ha afirmado, el obispo Schneider. Así que el Papa ha sido, le han hablado con él en persona, que a veces las personas dicen, por escrito cualquiera y van y quieren criticar al Papa. No. Al Papa le han hablado en persona sobre estos tópicos, sobre estos temas, pero pues lamentablemente no hemos visto un cambio. Así que lo que siempre les pido, pongámoslos en oración. Cuando hacemos el Santo Rosario, siempre al final del Santo Rosario pedimos por las intenciones del Papa, ¿verdad? Y por la Santa Iglesia Católica. Así que ese es nuestro trabajo, pero también tenemos que aclarar, porque hay mucha gente confundida, especialmente ahorita con esto de la Eucaristía. Y pues eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Doctor César Félix Sánchez, no sé si quiere comenzar leyéndolo o tiene algo que añadir. Yo creo que sería interesante que conticemos la habilidad que tenemos los fieles o el derecho y a veces el deber de poder interpelar a nuestros pastores, ¿no? Porque quizás mucha gente podrá sostener que no nos queda más que obedecer, ¿no es cierto? ¿No? Que obedecer todo lo que nos digan nuestros prelados y que más bien desobedecer sería ir contra la iglesia, ¿no? Rebelarnos contra la iglesia. Entonces yo creo que sería interesante, salvo mejor juicio, ver un poco los antecedentes históricos de semejantes cartas, porque como tú bien lo has dicho, Luis, estamos ante una carta, ¿no? Una carta de obispos, sacerdotes y estudiosos católicos que corrigen filialmente al Papa, ¿no? Que lo interpelan ante una declaración del Papa que no es simplemente una ocurrencia en un avión, que ya de por sí sería grave si es que la ocurrencia va contra la fe de la iglesia, no es el comentario coloquial en un corrillo, sino es una declaración muy clara en un documento, en una apostólica, como es Desiderio Desideravi, que el Papa tiene intención de presentarla como una enseñanza, es decir, como magisterio. Entonces, ¿se puede ir contra eso? No sé si podríamos sobre eso, ¿no? Y adelante, claro. A raíz de eso, estaba justo revisando este libro, La Misa Nueva, breve examen crítico de Juan Carlos Osandón Valdés, que es un filósofo chileno ya mayor, tuve la ocasión de conocerlo personalmente, y que en un capítulo de este libro cita varios fragmentos que ya se han hecho clásicos, ¿no? De la historia de la iglesia respecto a momentos donde los súbditos han interpelado a su superior. Por ejemplo, tenemos el caso de San Bruno, obispo de Segni,
que se opuso al Papa Pascual II, que había cedido ante el emperador Enrique V, el emperador del Sacro Imperio, no estamos hablando del siglo XI después de Cristo, en la cuestión de las investiduras. ¿Qué era la cuestión de las investiduras? Un problema en el que el emperador quería tener la autoridad para nombrar obispos, para ser obispo, ¿no? Entonces, y evidentemente iba contra la ley de la Iglesia y contra la ley de Dios, que fuera el poder laico quien acabase teniendo la primera y la última respecto a los, como era en este caso. Y le escribe San Bruno de Ceni a el Papa Pascual II: yo os estimo como a mi Padre y Señor, debo amaros, pero debo amar más aún a aquel que nos creó a vos y a mí. Yo no alabo el pacto firmado por el Papa y el Emperador, tan horrendo, tan violento, hecho con tanta traición y tan contrario a la piedad y a la religión, ¿no? La cita la toma de la revista Roma, de un artículo del padre Campos titulado San Bruno de Ceni y Pascual II. Entonces, aquí tenemos un pacto que era mucho menos malo, ¿no?, que el pacto confirmado con los chinos. Sí, me estabas recordando del pacto con China, con el Partido Comunista Chino, claro. Pero San Bruno se siente libre de eso. En ese tiempo no había ningún cardenal re que procediese a insultarlo, como hizo el cardenal re con el cardenal Zen, que en términos mucho más suaves, ¿no?, interpeló al Papa Francisco y preguntó al Papa Francisco, porque el cardenal Zen, el arzobispo emérito de Hong Kong que criticó el pacto con China, más bien lo que quería era hablar con el Papa y creía que el Papa había sido mal informado respecto al pacto chino. Pero solo un dato referido a eso: no sé si te has enterado que en el vuelo de regreso de esta reunión multicolor, ¿no?, variopinta de religiones tradicionales en Kazajistán, el Papa dijo que no se podría decir que el régimen chino es antidemocrático. No sé. Llegó a decir eso. Bueno, sería interesante, eso daría para otro, pero lo ha dicho. Ahora, esto ha sido titular el día de ayer. El Papa se niega a calificar antidemocrático el régimen chino. Ha dicho: el régimen chino no podríamos llamarlo antidemocrático. Habría que decir, habría que preguntarnos qué dirían los uigures, que son musulmanes y campos. ¿Qué dirían tantas personas? No hablemos de los católicos perseguidos, porque quizás al Papa no le interesen tanto, pero de los uigures, de las personas del Falun Gong que son violentadas en su libertad religiosa, de los prisioneros que son órganos son luego vendidos en el tráfico de órganos, cosas en las que el gobierno chino es experto, ¿no? No hablemos de eso, ¿no? Pero complicado, ¿no? En fin. Bueno, y es más, San Bruno, junto con otros amigos suyos, que son otros santos reconocidos y canonizados por la Iglesia, que son San Hugo de Grenoble y San Godofredo de Amiens, en el sínodo provincial de Amiens, le vuelven a escribir una carta al Papa, ¿no?, ya a inicios del siglo del 1112. Sí, le dice, mismo tema, como absolutamente no lo creemos, escogierais otra vía y os negarais a confirmar las decisiones de vuestra paternidad, de nuestra paternidad, o sea, de nosotros, como padres de la Iglesia y los obispos, ¡válganos Dios! Pues os estaréis apartando de vuestro... Es decir, estos obispos se reúnen en el Papa, pues, y si en el supuesto negado, en el caso imposible, quiera ceder, en este punto no te vamos a obedecer. ¿Y por qué eso? Porque evidentemente obedece a un Dios, desobedece a Dios. Entonces, que obedece a un desobediente está obedeciendo a la... San Norberto de Burgo, que funda los canónigos premonstratenses o norbertinos, al peligro de que el Papa Inocencio II cediera ante el emperador Lotario III en una nueva crisis por la misma cuestión, vestidura, dijo: Padre, ¿qué vais a hacer? ¿A quién entregáis las ovejas que confiáis en el riesgo de verlas devorar? Habéis recibido una iglesia libre, vais a reducir la esclavitud. La silla de Pedro exige la conducta de Pedro.
he prometido por Cristo la obediencia a Pedro y a vos. Pero si dais derecho a esta petición del emperador, yo os hago oposición a la faz de toda la iglesia. Entonces, aquí le está escribiendo una carta donde le dice, te he prometido obediencia y te debo obediencia. Pero si tú desobedeces a Dios, te voy a resistir ante todos, no solo en privado, no solo te voy a resistir en la casa de mi mamá, no solo te voy a resistir en un grupo de WhatsApp de mis amigos, te voy a resistir ante toda la iglesia. Y eso era lo que hacían santos. Y como la gente de tiempo no había vivido todo el totalitarismo, la manipulación mental del siglo XX, el marxismo, el fascismo, el totalitarismo, la gente en ese tiempo era sanamente libre, como verdaderamente eran los católicos en estos tiempos prerevolucionarios. Más bien con la revolución totalitaria, moderna, es que empieza a decirse que el que obedece nunca se equivoca, o claro, eso hay que rectamente interpretarlo, ¿no? Porque el que obedece a Dios nunca se equivoca, pero el que obedece a un desobediente se equivoca al obedecer al desobediente, ¿no? Exacto. Estas ideas, por ejemplo, que decían los italianos, ¿no? En el tiempo del fascismo, ¿no? Il duce sempre ha ragione. El duce siempre tiene la razón, ¿no? Eso es totalitario, eso es hegeliano, eso es moderno. En cambio, antes teníamos estos santos medievales de tiempos prerevolucionarios que eran verdaderos hijos de Dios con la libertad de los hijos de Dios. Y no solo es eso, no solo es en estos momentos, porque también este tema de desiderio desideravi, de dar la comunión a los políticos abortistas, tiene un correlato político. Es el sometimiento de la iglesia en la parte de lo que tiene más sagrado, que es la Santa Misa, a los intereses de políticos revolucionarios anticristianos. Entonces, tiene también que ver con este sometimiento de la iglesia profana, que son poderes muchísimo más cristianos que los poderes del emperador Enrique o del emperador Lotario, ¿no? Son poderes verdaderamente malignos a los que el Papa quiere someter no solo a la iglesia, sino a la Santa Misa misma. Entonces, pero bueno, no solo en este práctico, también en el tema teológico, o sea, al ver esta situación que ya en la práctica de la iglesia se daba de grandes santos resistiendo al Papa, con términos bastante duros, Santo Tomás, tanto en la Suma Teológica como en el comentario a la epístola de los Gálatas, Santo Tomás también nos habla de esto, ¿no? Y es una famosa cita de Santo Tomás, ¿no? Habiendo peligro próximo para la fe, los prelados deben ser arguidos públicamente por los súbditos. Arguidos, ¿no? ¿Qué es ser arguido? Ser arguido es ser interpelado, ¿no? Ser interpelado por los súbditos públicamente. Así San Pablo, que era súbdito de San Pedro, le arguyó públicamente, y como vemos en la epístola a los Gálatas, dice San Pablo, lo resistió en la cara, ¿no? La cita completa es, ¿no? Es la secunda secunde de la Suma Teología 33. Hay que tener en cuenta, no obstante, Santo Tomás, que en el caso de que amenazare un peligro para la fe, los superiores deberían ser, y en esta traducción que estoy manejando, no dicen solo arguidos, dicen reprendidos, incluso públicamente por eso San Pablo, súbdito de San Pedro, le reprendió público a causa del peligro inminente de la fe, ¿no? ¿Qué más? Francisco de Vitoria, gran teólogo de la escuela de Salamanca. Si el Papa con sus órdenes y sus actos destruye la iglesia, se le puede resistir e impedir la ejecución de sus mandatos. Y eso no es todo. Suárez, ¿no? El doctor eximio y piadoso, ¿no? Dice lo siguiente, Francisco Suárez: si el Papa diera una orden contraria a las buenas costumbres, uno no debe obedecerlo. Si trata de hacer algo manifestamente opuesto a la justicia o el bien, sería lícito resistir. Si ataca con la fuerza
puede ser repelido con la fuerza, con la moderación crística buena defensa. Este es en el Tratado de Fide, Disputación 10, sección 6, número 16, ¿no? De Francisco Suárez. Todos teólogos bastante conocidos. Y hay más citas. Roberto Bellarmino, ese mismo estaba pensando yo ahora también. Él habla de esto también. Claro, así como es lícito resistir al pontífice que el cuerpo, así también es lícito resistir al que arremete a las almas o que perturbe el orden civil, o sobre todo aquel que tratase de destruir la iglesia. Lícito resistiendo lo que manda o impidiendo la ejecución de su voluntad. Y hay que tener en cuenta que todos estos teólogos, Suárez, Bellarmino, principalmente estos dos, Suárez y Bellarmino, eran grandes defensores de la infalibilidad papal y jesuitas de mucha devoción al Santo Padre. Santo Tomás también tenía la infalibilidad papal. Entonces alguien podría decir, bueno, es que eran muy antiguos antes de la infalibilidad papal. La infalibilidad papal es una doctrina tradicional de la Iglesia, que solo fue dogmática, pero que siempre se creyó. Y todos esos teólogos, porque también habría que meter a como Cayetano y como Torquemada, como el cardenal Torquemada, todos estos teólogos creían en la infalibilidad papal. Por supuesto que creían, aún antes de que fuera proclamada como dogma en el Concilio Vaticano I. E incluso el Concilio Vaticano I, para proclamar la doctrina de la infalibilidad papal como dogma, trae materiales de Bellarmino y de estos teólogos. Claro, claro, no, excelente. Así que dudas no hay de que esto es algo de la tradición católica, que se puede resistir una orden que no es legítima, que viola los mandatos de Dios, lo que Dios nos dejó, lo que Jesucristo nos dejó. Ahora, yo quisiera irme al documento, doctor, porque si no se nos va el tiempo, ¿verdad? Perfecto, yo voy a leer la primera parte, que creo que es la parte bastante importante. Luego vamos a seguir desarrollándolo con el documento, pero para que la gente vea la magnitud de lo que fue dicho o escrito, ¿verdad?, por el Papa Francisco y lo que dice el Concilio de Trento y cómo ambos están opuestos. La carta, yo estoy compartiendo el enlace de la carta en español en la descripción de este programa. Quien me quiera seguir puede abrirla ahorita mismo. Voy a colocarla también en el chat, los que están viendo el programa ahorita en Premiere, en YouTube. Pueden ver también el documento y seguirme, pueden imprimirlo, compartírselo a otras personas, pero dice, se titula La enseñanza de la fe católica sobre la recepción de la Sagrada Eucaristía. La reciente carta apostólica de Siderio de Sirabi del 29 de junio del 2022, fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, declara, y ahora lo que voy a leer es todo lo que dijo el Papa Francisco, o escribió. En el numeral 5 dice, el mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de bodas del Cordero. Y está citando Apocalipsis 19:9. Lo único que se necesita, estas son las palabras del Papa, lo único que se necesita para acceder es el vestido nupcial de la fe que viene por medio de la escucha de su palabra. Y él está ahí parafraseando Romanos 10:17. El significado natural de estas palabras es que la única condición para que un católico reciba dignamente la Sagrada Eucaristía es la posesión de la virtud de la fe, por lo cual uno cree la doctrina cristiana como divinamente revelada. Además, en la carta apostólica, como en un todo, se guarda completo silencio sobre este tema. Disculpen, este es el análisis sobre este tema esencial del arrepentimiento del pecado para recibir dignamente la Sagrada Comunión. Este significado natural contradice la fe de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha enseñado siempre que en orden a recibir la Sagrada Comunión dignamente y sin cometer sacrilegio, los católicos deben recibir la absolución sacramental por cualesquiera pecados mortales que puedan haber cometido, si es posible, y de obedecer todas las otras leyes de la Iglesia concernientes a la recepción de la Eucaristía, como por ejemplo el ayuno anterior a la recepción de la Eucaristía. Sin embargo, si un católico no puede confesar los pecados mortales, pero tiene una razón grave para recibir la Eucaristía, dice en paréntesis, como el sacerdote que puede tener la obligación de celebrar la misa en un momento determinado y sin embargo no tener acceso a la confesión, tal católico debe procurar con todas sus fuerzas hacer un acto de contrición perfecto por cualquiera pecados mortales que pueda haber cometido. La tesis de que la fe es la única condición para recibir dignamente la Sagrada Eucaristía
fue condenada como una herejía por el Concilio de Trento. Eso es exactamente lo que dice el numeral 5 de la Carta Apostólica de Desiderio de Sirabis, que solo la fe es la única condición para recibir dignamente la Sagrada Eucaristía. Ahora voy a leer lo que dice el Concilio de Trento y voy a dejar que el doctor nos haga un análisis. El Concilio de Trento dice: la preparación que debe emplearse para recibir la Sagrada Eucaristía dignamente, si no os decoroso que nadie se presente a ninguna de las demás funciones sagradas, no con pureza y santidad, cuanto más notoria es a las personas cristianas la santidad y divinidad de este celeste sacramento. Con tanta mayor diligencia, por cierto, deben procurar presentarse a recibir con grande respeto y santidad, principalmente constándolos aquellas tan terribles palabras del apóstol San Pablo: quien come y bebe indignamente, come y bebe su propio juicio, pues no hace diferencia entre el cuerpo del Señor y otros manjares. Por esta causa, se ha de traer a la memoria del que quiera comulgar el precepto del mismo apóstol. Reconózcase el hombre a sí mismo. La costumbre de la Iglesia declara que es necesario este examen para que ninguno sabedor de que está en pecado mortal, o cualquiera que sepa que está en pecado mortal, se pueda acercar, por muy contristo que le parezca hallarse, a recibir la Sagrada Eucaristía, sin disponerse antes con la confesión sacramental. Y esto mismo ha decretado este Santo Concilio, que observen perpetuamente todos los cristianos. Esa palabra es importante: perpetuamente, todos los cristianos, y también los sacerdotes que por oficio estuviesen obligados a celebrar, a no ser que les falte confesor. Y si el sacerdote por alguna urgente necesidad celebrase sin haberse confesado, confiese sin dilación luego que pueda. Si alguno dijere que solo la fe es preparación suficiente para recibir el sacramento de la Santísima Eucaristía, sea anátema. Esto fue dicho el Santo y Ecuménico Concilio de Trento, decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, octubre de 1551. Esto es dogma de la Iglesia Católica. Desiderio de Sirabi lo contradice. ¿Qué nos puede decir de eso, doctor César Félix Sánchez? Claro. Redactores y firmantes de esta carta, ¿no?, entre los que me cuento, ¿no?, han tenido, entre los firmantes me cuento, ¿no?, han tenido el acierto de mencionar un término, el significado natural de estas palabras. El palabra 5 que acaba de Desiderio, ¿no?, que lo único que se necesita para acceder es el vestido. El mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de bodas del Cordero. Lo único que necesita para acceder es el vestido nupcial de la fe que viene por medio de la escucha de su palabra. ¿Y qué quiere decir significado natural? Significado natural quiere decir el significado que se toma más allá de ver cualquier tipo de contextualización de las palabras, el significado lógico absoluto, ¿no? Y vemos en italiano, ¿no? En italiano veamos esto, ¿no? Porque Desiderio Desideravi es sobre la liturgia y sobre la Sagrada Comunión, no es sobre otra cosa, porque alguien puede decir, no, se refiere al banquete del Cordero en el sentido de la iglesia, por ejemplo. Sumación de todos están invitados. No, se refiere a la Eucaristía, porque es un documento sobre la Eucaristía. Y en latín dice, per accedervi, en italiano, porque ya ni siquiera los hacen en latín, o sea, el original es en italiano, per accedervi occorre solo l'abito nuziale della fede che viene dall'ascolto della sua parola. O sea, lo único que se necesita para acceder al banquete de bodas, que se refiere a la Eucaristía en este contexto, es el vestido nupcial de la fe. Solo, único. En italiano solo, y en español es traducido como lo único. No solo esto, entre otras cosas. Porque quizás aparezca algún traductor que diga, bueno, refiere a la fe, bien es necesaria, pero el hecho de que no mencione a otras condiciones quiere decir que el Papa no ha cometido, sino simplemente ha dicho algo parcial. Ojo, en una situación de confusión, decir algo para engañar también es un error. También.
Pero aquí no se trata de algo parcial porque aquí hay un término, sol en el original, en el español lo único. Entonces la recita es el vestido de la fe. Este sentido natural de estas palabras de Desiderio va directamente contra el anatema del concilio, el canon 11, acabas de leer. Si alguno dijere que sola la fe es preparación suficiente para recibir el sacramento de la Santísima Eucaristía, sea anatema. Este significado natural es absolutamente contrario a lo que dice este canon. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué estamos? ¿Y qué ocurre? Este documento, el doctrinal que hemos visto, de decir, bueno, el Papa mejor no sabe teología. En primer lugar, hay que tener en cuenta, el Papa firma el documento, como todos los papas firman documentos, pero documentos son asesorados por teólogos, incluso son redactados por teólogos, y el Papa simplemente los lee, los aprueba, los firma. Esos teólogos expresan lo que el Papa quiere decir, e incluso si solo fuera del Papa, y si el Papa fuera simplemente un ignorante en teología, es ignorancia gravísimamente culpable en el Papa. Y creo que a estas alturas del partido nadie puede, porque he visto que gente que no sé si se trata de defender o de atacar al Papa cuando, como intentar fuera un discípulo mental o un semianalfabeto que no sabe lo que dice en documentos oficiales de la Iglesia. Y yo no creo que esto sea una teología que tiene el Papa, que lamentablemente es una teología heterodoxa. Y otra cosa más, no es solo el documento doctrinal, sino también, y en la misma carta se dice, y eso lo vamos a ver cuando continuemos leyendo, se dice que se muestran ejemplos prácticos de cómo el Papa ha interpretado esto que acaba de decir en el sentido heterodoxo en la pastoral. Respecto a Nancy Pelosi. Sí, vamos a seguir leyendo, doctor, porque ese es el punto, que es lo que yo le digo a la gente. No se trata de debatir teología o que somos mejores que él o él es mejor que nosotros. Aquí no se trata de eso. El punto es qué estamos viendo. O sea, estamos viendo una iglesia ahorita mismo y el que no ha visto es porque no quiere ver o no pone atención o no conoce su fe. Divorciados vueltos a casar comulgando alrededor del mundo. A políticos abortistas comulgando no tan solo en su país, sino también en Roma. A los obispos que se meten en esos temas o sacerdotes los censuran o los critican, como hicieron con Salvatore Cordiglione, que ahora vamos a hablar de él también. Pues hay un problema aquí. A eso es lo más que nos preocupa. A mí personalmente, sé que al doctor César Félix Sánchez y a todos los que firmaron, las almas que se pierden por tener un concepto de la Eucaristía equivocado, por pensar que la Eucaristía es, y ahorita vamos a hablar de eso, remedio para los pecadores sin tener que ir a la confesión. Dice lo siguiente el documento, segunda página, rapidito. Esa misma tesis contradice también los cánones 9.15 y 9.16 del Código del Derecho Canónico Latino y los cánones 7.11 y 7.12 del Código Oriental del Derecho Canónico. El canon 9.15, que fue el que utilizó el arzobispo de Nancy Pelosi en San Francisco, no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después que la imposición o declaración de la pena y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Es un pecado público, bien importante. Aquí nadie está juzgando el corazón de nadie, porque nadie sabe lo que la gente hace, pero si es público, sí lo sabemos. Canon 9.16, quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la misa ni comulgue el cuerpo de Cristo, sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse. Y en este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Canon 7.11, quien sea consciente de pecado grave, absténgase de celebrar la divina liturgia y de recibir la divina Eucaristía, a menos que exista seria razón y falte oportunidad de recibir el sacramento de la penitencia. En tal caso, debe realizarse un acto de perfecta contrición que incluye el propósito de acceder a este sacramento lo antes posible. Y el canon 7.12 ha de apartarse de la recepción de la divina Eucaristía
a los públicamente indignos. El propósito de estos cánones es prevenir la comisión de un sacrilegio por parte de una persona que reciba indignamente la Eucaristía, evitar el escándalo y prevenir la profanación del sacramento por la recepción indigna. Estos cánones están vigentes. Ellos no pueden ser válidamente derogados porque su contenido expresa la ley divina de lo concerniente a la recepción de la Eucaristía, tal como se enseña en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición. Esto ha sido señalado por la declaración del 24 de junio del año 2000 del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos concernientes a la admisión a la Sagrada Comunión de los fieles divorciados y vueltos a casar. El Código de Derecho Canónico establece que no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados. Estoy citando aquí el documento del Pontificio Consejo en el año 2000. No deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que obstinadamente persistan en un manifiesto, volvemos a lo mismo, un pecado público, en un manifiesto pecado grave. La provisión establecida en ese canon por su propia naturaleza deriva de la ley divina y trasciende el ámbito de las leyes eclesiásticas positivas. Estas no pueden introducir cambios legislativos que se opongan a la doctrina de la Iglesia. El texto de la Escritura en que se apoya siempre la tradición eclesial es este de San Pablo. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo y entonces coma del pan y beba del cáliz, pues el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Primera de Corintios 11, 27, 29. El Papa Francisco ha indicado por sus acciones y palabras previas que sostiene la tesis expresada por el significado natural de las palabras de Desiderio de Siravis citadas antes. En el Angelus de la fiesta de Corpus Christi, 6 de junio del 2021, el Papa Francisco dijo, en efecto dijo, y hay otra fuerza que destaca en la fragilidad de la Eucaristía, la fuerza de amar a quien se equivoca. Es en la noche en que fue traicionado que Jesús nos da el pan de vida. Nos hace el mayor regalo mientras siente en su corazón el abismo más profundo. El discípulo que come con él, que moja su bocado en el mismo plato, lo está traicionando. Y la traición es el mayor dolor para los que lo aman. ¿Y qué hace Jesús? Reacciona ante el mal con un bien mayor. Al no de Judas responde con el sí de la misericordia. No castiga al pecador, sino que da su vida por él, paga por él. Cuando recibimos la Eucaristía, Jesús hace lo mismo con nosotros. Nos conoce, sabe que somos pecadores, sabe que cometemos muchos errores, pero no renuncia a unir su vida a la nuestra. Él sabe que lo necesitamos porque la Eucaristía no es el premio de los santos, no, es el pan de los pecadores. Por eso nos exhorta, no tengan miedo, tomen y coman. Creo que lo voy a dejar ahí, doctor. Voy a seguir, creo que usted nos puede explicar también cuál es el error drástico en esta interpretación de esta lectura. Pero el hecho de que lo he mencionado muchísimo en mi canal y hay personas que a veces se sorprenden. Hay una oración que yo siempre rezo en la Santa Misa, especialmente la tradicional, que hay sus momentos de silencio. Uno pues puede leer luego de la comunión la oración de Santo Tomás de Aquino. Y esa oración es bella porque a mí me encanta cuando dice, y este Santo Tomás de Aquino, que vivía una vida, diríamos bien, ¿no? Es Santo Tomás de Aquino. Él decía que esta comunión no sea motivo para mi condenación. Entonces a veces la gente no cree que es posible que la Eucaristía, que es Dios vivo, pueda convertirse en veneno para mí. Pues sí, porque Él sigue siendo Dios. Pero si tú no estás lleno de la gracia de Él, no hay forma de que haya una comunión. Por ende, si no hay comunión, entonces hay una abominación, hay un sacrilegio. Por eso es que estas leyes existen en la iglesia cuando el pecado es público. Y así Pelosi, por ejemplo, no sepa. Ya no sabe, ya lo hace con toda la mejor intención. Sigue comulgando su propia condenación, independientemente de que no sepa. Porque aunque ella no sepa su doctrina o la fe, o el sacerdote no le importe, la Eucaristía siempre es Dios. Siempre es Dios. Y cuando un pecador la recibe, el efecto no va a ser bueno para él. Y pues, adelante. Y además ya lo sabe Nancy Pelosi porque su obispo se lo ha dicho, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué nos puede decir de esta interpretación del Papa? Es increíble. Mire, ahí hay varios puntos que son, podríamos decir que constituyen una confusión
a propósito, una confusión totalmente voluntaria, ¿no? Es evidente que una persona que está en gracia de Dios, una persona, es evidente que la Escritura nos dice que los seres humanos pueden estar en gracia de Dios. La revelación, la iglesia nos dice que los seres humanos pueden estar en gracia de Dios. O sea, nosotros podemos estar en gracia de Dios. Cuando hemos acercado al sacramento de la penitencia y nos hemos arrepentido, confesado nuestros pecados, hemos cumplido la penitencia, estamos en gracia de Dios. Podemos estar en gracia de Dios. Ahora, el hecho de que podamos estar en gracia de Dios no quiere decir que hayamos perdido nuestra naturaleza caída de manera absoluta, ¿no? Seguimos siendo hombres pecadores. ¿Por qué? Porque podemos pecar. Aunque no estemos en pecado mortal y estemos en gracia de Dios, al todavía tener la posibilidad de caer y de perder esa gracia, podemos ser hombres pecadores. Y es cierto, los pecadores reciben la Eucaristía, pero cuando están en gracia. Ahora, esa confusión entre el hecho de que sigamos siendo pecadores, aunque estemos en gracia, porque seguimos teniendo la posibilidad de perderla, con el hecho de no estar en gracia, ¿no? O sea, confundir el pecado en potencia con el pecado en acto, es un error grosero que ya fue condenado por la Iglesia, porque muchas posiciones luteranas consistían en sostener que el hombre era incapaz de mérito alguno y que en teoría el hombre jamás iba a poder estar en gracia. Ahora, varios de los que han estudiado a Lutero, varios de los biógrafos de Lutero, sostienen que esta doctrina provenía de la vida misma de Lutero. Como dice Lucien Febvre, biógrafo de Lutero, en Lutero la vida y la teología se mezclan mucho, ¿no? Porque Lutero empieza a elaborar una teología a partir de su propia vida. Y algunos de los que han estudiado, que incluso hasta han psicoanalizado a Lutero, ¿no? Hay varios y remito para... Podríamos hablar sobre eso en algún momento, pero remito a la interesantísima biografía de García Villoslada sobre Lutero, editada por Lavac. Muchos de los que han estudiado Lutero sostienen que Lutero consideraba que era incapaz de dejar de pecar, especialmente en pecados muy fuertes, mortales. Y por eso, en lugar de confiar en Dios y de acercarse al sacramento de la penitencia, acabó en algún momento colapsando y elaborando una doctrina teológica herética, ¿no? Que sostiene que jamás vamos a... O sea, que da lo mismo confesarte o no confesarte, porque todos pecadores vamos a ser siempre pecadores, nunca vamos a estar plenamente en gracia, ¿no? Para poder ser lo suficientemente dignos para recibir la comunión. Y si todos somos pecadores, al final hay dos posibilidades. O el pecado ya no existe, es una condición absolutamente connatural al hombre, es inevitable y por lo tanto no puede ni siquiera hablarse de pecado porque no habría posibilidad de evitarlo, sería como nuestra segunda naturaleza, ¿no? Y por lo tanto no habría que exigir nada, ni juzgar a nadie en ningún sentido, ni siquiera un delincuente, ¿no? O que la Sagrada Eucaristía no es verdaderamente Cristo. O no hay pecado, o no hay Eucaristía, o ambas. Y esto ya es algo que se venía desde Amoris Laetitia. Desde Amoris Laetitia, esa nota a pie de página, esa carta a los obispos de Buenos Aires, de la región de Buenos Aires, estas insinuaciones, estas declaraciones a media voz, que aparecían incluso hasta la carta del Papa saludando la interpretación que hacían en Buenos Aires, eso de admitir a la comunión a casados, adúlteros que conviven y tienen relaciones sexuales con personas que no son sus cónyuges legítimos. Eso en verdad involucraba la abolición del pecado, el primer paso a la abolición del pecado. Y si se abole el pecado, si se abole la posibilidad del pecado, de que el hombre, y en verdad se dice, bueno, todo es pecado, hay incapacidad de mérito por parte del hombre, todos somos la misma basura. Se niega la Eucaristía y se cura. Esta interpretación tan pseudo-poética del Papa, tan sinuosa, que luego cuando veremos en los actos, en la práctica, el Papa la apoya, no solo la repite doctrinalmente, sino la apoya, nos puede llevar a cuestionar totalmente la inerrancia y el valor moral de las Sagradas Escrituras, porque ya hemos citado 2 veces en la carta la cita de San Pablo, de Corintios, de que el que
comulga indignamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, comulga su propia condenación. Entonces, van aboliendo el pecado, aboliendo la Eucaristía y aboliendo las Sagradas Escrituras. Ese es el modernismo. Y claro, quizás algunos compañeros de ruta de algunos primeros metros de este camino dirán, no queremos llegar hasta tal extremo. Pero lo cierto es que una vez que se rebasan las barreras teológicas de esto, se pone en cuestionamiento no solo la autoridad de la Iglesia y la indefectibilidad de la Iglesia expresada solemne en el Concilio Tridentino, no solo el derecho canónico que has leído, la Eucaristía, la Sagrada Escritura y la recta concepción del hombre. Entonces, es inevitable ir hacia esos puertos, ¿no? Claro, no, tú lo dijiste, mencionaste a Martín Lutero. Ahora vamos a hablar de Martín Lutero, porque estas son ideas muy luteranas, ¿verdad? Solo la fe basta. El Lutero eliminó los sacramentos prácticamente, esto de confesión, como nosotros lo creemos, para nada. Así que básicamente es eso, es esa influencia luterana. Voy a seguir con el documento que yo sé que también usted filmó. No nos queda mucho, así que yo creo que me va a dar tiempo terminarlo. Sí, dice, la afirmación de que la Eucaristía no es la recompensa de los santos, sino el pan de los pecadores, puede comprenderse en un sentido ortodoxo, que fue lo que acaba de explicar el doctor, si se lee aislado del contexto. Sin embargo, puesto en el contexto de la recepción de la Eucaristía por Judas, al que se refieren las palabras del Angelus dicho por el Papa Francisco, y en el contexto de las otras palabras y acciones del pontífice, sugiere que la renuncia al pecado no es necesaria para que la recepción de la Eucaristía pueda ser agradable a Dios. Esta opinión está contenida en la siguiente afirmación de Desiderio de Sirabi, y dice, ciertamente nuestra comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo ha sido deseada por él en la última cena. Cierro la frase. La enseñanza del Concilio de Trento, antes citado, condena la posición de Martín Lutero sobre la fe y la justificación. El Papa Francisco públicamente ha expresado su acuerdo con las condenadas opiniones de Lutero. En conferencia de prensa el 26 de junio del 2016, disculpen, en efecto, Francisco declaró, y cito, creo que las intenciones de Martín Lutero no eran equivocadas, era un reformador. Tal vez algunos métodos no eran los indicados, pero en aquel entonces, si leemos, por ejemplo, la historia de Pastor, un alemán luterano, que cuando vio la realidad de aquel tiempo se convirtió y se hizo católico, vemos que la iglesia no era precisamente un modelo a imitar. En la iglesia había corrupción, mundanidad, apego al dinero y al poder, y por esto él protestó. Además, él era una persona inteligente, dio un paso hacia adelante, justificando el motivo por el que lo hacía. Y hoy luteranos y católicos, juntos con todos los protestantes, estamos de acuerdo con la doctrina de la justificación y sobre este punto tan importante no se había equivocado. Cierro la frase. El día en que Desiderio de Sirabi fue publicada, el Papa Francisco recibió en audiencia a Nancy Pelosi, la oradora o representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El arzobispo Salvatore Cordileone, su autoridad eclesiástica ordinaria, había prohibido a Nancy Pelosi recibir la comunión basado en el canon 915 del derecho canónico. El fundamento de esta medida fue el apoyo político que Pelosi ha dado y continúa dando a la completa legislación del aborto hasta el acto mismo del nacimiento. Después de la audiencia con Francisco, Pelosi recibió la Sagrada Comunión en la misa que presidía el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, causando escándalo a los católicos de todo el mundo. Cuando se le preguntó acerca de esta ilegítima recepción de la comunión, el Papa Francisco no expresó desaprobación alguna. Por el contrario, respondió diciendo que, y cito, cuando la iglesia pierde su naturaleza pastoral, cuando un obispo pierde su naturaleza pastoral, esto provoca un problema político. Esto es todo lo que puedo decir. Cierro la frase. Esta respuesta es un reproche al arzobispo Cordileone por la aplicación adecuada del canon 915. La carta apostólica de Desiderio de Sirabi no constituye enseñanza infalible porque no satisface las condiciones requeridas por la infalibilidad. El canon del Concilio de Trento, en cambio, es un caso de ejercicio del poder infalible, de enseñar del que goza la Iglesia. Luego, la contradicción entre Desiderio de Sirabi y la doctrina definida por el Concilio de Trento
no derrota la doctrina de la que la Iglesia está infaliblemente guiada por el Espíritu Santo cuando, haciendo uso de su oficio de enseñar, exige que todos los católicos crean una doctrina como divinamente revelada. Sobre la posibilidad de que un papa enseñe públicamente doctrinas erradas, véase la Correctio Filialis dirigida al Papa Francisco por un grupo de académicos católicos, y ellos comparten el enlace, y las discusiones contenidas en el libro Defending the Faith Against Present Heresies, también publicado en el año 2021. Ningún católico puede creer o actuar basado en una declaración papal si ésta contradice la fe católica divinamente revelada. Nosotros, los abajo firmantes, confesamos la fe católica en lo que concierne a la digna recepción de la Eucaristía, tal como ha sido definida en el Concilio de Trento. Es decir, la fe sola no es preparación suficiente para recibir dignamente el sacramento de la Eucaristía. Exhortamos a los obispos y clérigos de la Iglesia Católica a confesar públicamente la misma doctrina sobre la recepción digna de la Eucaristía y a hacer cumplir los cánones pertinentes para evitar graves y públicos escándalos. Y entre los firmantes pues tenemos al doctor César Félix Sánchez, pero también se encuentra el obispo Schneider, el obispo de Texas, el obispo Strickland y otros muchos más. ¿Qué nos puede decir de todo esto? Que sé que es mucho lo que leí ahí, pero pues ya la terminé para no tener que brincar nada del documento. ¿Qué nos puede decir de esto? Mire, esto es lo más triste de todo. Bueno, todo es triste, ¿no? Pero aquí con lo de Nancy Pelosi, que justo el mismo día de la publicación de Desideravi, reciben audiencia a Nancy Pelosi. ¿Cuánta gente se moría de ganas de recibir de ser recibida por el Papa y jamás el cardenal Sem empezando, ¿no? Los cardenales de la Dubia, ¿no? O sea, pero en el mismo día de Desiderio Desideravi, que es una carta que a partir de estos hechos históricos se demuestra que estaba orientada precisamente a defender a los demócratas abortistas y a Nancy Pelosi y a Biden. Y no solo eso, sino después le dan de comulgar en una misa presidida por el Papa. El Papa no le da de comulgar a otro sacerdote, pero en una misa. Ya había sido suspendida de la comunión por su obispo, por Monseñor Cordileone. Y después el Papa no se queda corto y reprocha a Monseñor Cordileone. Entonces, en su elogio a Lutero, el Papa dice, en la Iglesia había corrupción, mundanidad, apego al dinero y al poder. Y yo me pregunto, ¿había pasado? Porque el Papa Francisco, cuando se le pregunta sobre el aborto, él dice, sí, estoy en contra, es un asesinato. Cuando se le pregunta en teórico. Pero cuando se le pregunta sobre los abortistas, los políticos abortistas, y sobre, por ejemplo, cuando fue la Corte Suprema la sentencia Roe versus Wade, ¿qué dijo el Papa? Se abstuvo de comentar, dijo, bueno, no soy experto jurídico, no he estudiado la sentencia, así que me abstengo de opinar. Con respecto a ciertos compuestos que son inoculados, el Papa tampoco es un biólogo o un farmacéutico, pero sin embargo opina con mucha avidez, ¿no es cierto? ¿No? Pero aquí no. Entonces, eso nos demuestra algo de las prioridades del Papa Francisco. Eso es lo más triste. Yo creo que sería hasta a veces más comprensible si el Papa fuera simpatizante de la interrupción voluntaria del embarazo, si el Papa fuera un feminista radical de pañuelo verde, cosa que sería aberrante. Pero aquí vemos cómo alguien, por no molestar a sus aliados políticos, globalistas, demócratas, revolucionarios, socialistoides, sacrifica la Sagrada Eucaristía. Entonces ahí tú puedes ver que qué más mundanidad, qué más apego al dinero y al poder puede haber cuando tú sacrificas a nuestro Señor Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento del altar por los políticos demócratas de Estados Unidos, que no solo son pro-abortistas, son pro-homosexualistas, pro-ideología de género, anti-libertad de la Iglesia, anti-valores cristianos, pro-globalistas. Entonces, ¿qué se puede esperar? Entonces, ahí tú ya ves que no hay más mundanidad que esa, ¿no? Claro. Ahora, Claro. decir otra cosa que es totalmente falsa es decir que hoy luteranos y católicos, junto con todos los protestantes, estamos de acuerdo con la doctrina de la justificación. Es una mentira grosera.
Porque lo que hay es que se firmó una declaración conjunta sobre la justificación entre algunos católicos de la Comisión Teológica Internacional y algunos luteranos de algunas iglesias históricas luteranas, que estuvo redactada en un lenguaje tan amplio que podía ir para interpretaciones opuestas. Pero no todos los protestantes, aquí dice, y hoy luteranos y católicos junto con todos los protestantes estamos de acuerdo con la doctrina de la justificación. Eso es falso. Todos los protestantes verdaderamente honrados siguen sabiendo, y verdaderamente de fe y de buena fe, que la doctrina de la Iglesia Católica sobre la justificación expresada en el Concilio de Trento es opuesta a su doctrina. Igual los católicos que saben teología saben que estamos lejísimos de un acuerdo sobre la justificación. Entonces es una mentira. Y sobre este punto tan importante no se había equivocado Lutero, dice el Papa. Eso es falso, Lutero se equivocó sobre la justificación. Y eso está condenado, ¿no? Entonces, en verdad es muy grave lo que estamos viendo, ¿no? Y hay que resistirlo, porque cualquiera que pretenda atacar a los que resisten al Papa en este punto, está haciendo lo que hace el Papa con Nancy Pelosi, es decir, poner en entredicho la fe por razones de poder. Porque lo que he visto es que muchos de los obispos o sacerdotes que supuestamente son ortodoxos, supuestamente son fieles, pero que atacan a los que resisten al Papa en estos puntos heréticos, lo hacen supuestamente por defender al Papa y defender el papado. Pero a la larga lo hacen porque quieren conservar sus puestos. Porque en esta nueva iglesia que se está formando, el lado conservador es el lado que es igual que el lado progresista, porque ya no se necesita ser católico para estar en esta iglesia, se necesita ser eclesial. ¿Y qué quiere decir ser eclesial? Siempre someterte a la autoridad del poder iglesia, al margen de que esté al servicio o no de la fe, porque la fe no es creada por las autoridades. Imaginémonos que el Papa es un guardabosques y la fe de la iglesia es como un árbol que va creciendo. Se va desarrollando siempre en el mismo sentido. Y si el guardabosques quiere talar el árbol y poner un poste, evidentemente desquicia su razón de ser. Las autoridades están hechas para custodiar la doctrina, gobiernan a la iglesia y son cabeza de la sociedad jerárquica que es la iglesia para custodiar la doctrina. A otra cosa, ¿no? Aquí el Papa va contra el derecho canónico, tanto en doctrina como en acción. ¿Y qué ocurre? A veces, el derecho canónico de ahora. El derecho canónico de ahora, de las iglesias orientales y occidentales. ¿Y qué ocurre? Cuando se trata de criticar a algunas congregaciones que viendo este estado de necesidad han obrado siguiendo la ley primera del canon, del Código de Derecho Canónico, que es la ley de la iglesia, la primera ley de la iglesia es la salvación de las almas, se les agarra con el Código de Derecho Canónico en la cabeza y se les pega y se dice no, porque para algunos el Código de Derecho Canónico es la verdad suma sobre las Sagradas Escrituras y sobre la teología. Pero yo me pregunto, ¿qué dirán respecto a esto ahora? ¿Qué dirán respecto a esto? O sea, ¿se puede violentar el Código de Derecho Canónico de esa manera? Porque si el Papa quiere que haga otro Código de Derecho Canónico, pero a la larga ni siquiera tendría valor ese Código de Derecho Canónico, porque esto está tan enraizado en la nación y en la misma Sagrada Escritura, que lo que pudiera sacar después va a dejar de tener cualquier valor. Pero ¿dónde están esos defensores tan eximios de la juridicidad ahora? Callados. ¿Por qué? Porque el único criterio de ortodoxia que ellos tienen es el poder, ¿no? Como nosotros no tenemos poder, nos pasan el tractor encima miles de veces. Pero ante los que tienen poder, ahí sí se callan y ahí sí traicionan su mente. Y lo mismo que hace el Papa con Nancy Pelosi y Biden, que son parte de la élite globalista que quiere traer un reino anticristiano al mundo, ellos hacen con el Papa. Y a la larga también con Nancy Pelosi y Biden. Por más que luego privadamente puedan decir, ¿no? A su mamá o a su gato le puedan decir, no, yo estoy en contra del globalismo, no, porque esto es muy político, este Papa es muy político, ¿no? Es más, yo me atrevería a decir que es más globalista que luterano incluso. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esa es la parte que, y mira, yo sé que es difícil, hay gente allá afuera y por eso cuando hacemos estos programas, la idea no es crear o incitar sentimientos negativos hacia el Papa. Esa no es la idea. Si usted tiene esos sentimientos, cuidado. Tiene que ponerse a orar
porque las cruces se cargan con caridad, con amor, con verdadero amor, que es caridad, que es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Pero por caridad yo no puedo irme al barranco. Entonces, por caridad, si mi esposa tiene un vicio de alcoholismo, yo no dejo de amarla, pero yo no voy a ponerme a tomar con ella y emborracharme también por caridad. No, yo tengo que corregirla, ayudarla y no envolverme en el mismo pecado de ella, pero no la voy a abandonar. Nosotros jamás ni nunca abandonamos el papado cuando se hace una crítica como esta, que es una crítica de amor filial, que inclusive están haciendo obispos con el derecho que tienen de hacerlo, que la ley canónica y la iglesia siempre ha tenido. Los cardenales, los laicos, incluso el Concilio Vaticano II, tanto que se habla, le dio bastante autoridad a los laicos para expresar sus preocupaciones. Ya lo dije al principio del programa, esto se ha hecho privadamente también con el Papa Francisco. Esto no es que solamente lo hacen por documentos y videos y cosas y nunca hablan con él. El obispo Schneider, a quien yo he tenido 4 veces en mi programa ya, él ha hablado con el Papa personalmente sobre todo esto de las religiones, sobre todas las cosas que están sucediendo. Y él lo ha dicho públicamente porque el Papa le ha dado permiso de decirlo. Y luego, ¿qué sucede? El Papa no cambia de opinión. Entonces tenemos pues que orar por él, sí, pero tenemos que defender la doctrina. Si este programa sirve de algo, además de toda la información que compartimos, es el hecho de que tú que me escuchas, quiero que sepas que la doctrina católica no ha cambiado. La sana doctrina es la misma. Tenemos que vivir una vida de gracia. Nuestro camino es hacia la santidad. No se trata que de ahí allá afuera nos atacan de esto. Ustedes los católicos, ustedes no siguen a Cristo, ustedes siguen a los hombres. Ustedes los católicos se creen que con la arepita, con la galletita se van a salvar. Pónganse a hacer cosas buenas. Pues de por sí es que si vivimos una vida de santidad y entendemos lo que es la Eucaristía, yo me veo obligado a ser otro Cristo vivo, porque yo no puedo recibir indignamente al Señor. Tengo que ir constantemente al sacramento de la confesión porque soy débil, ¿verdad? Como dice San Pablo, la batalla entre la carne y el espíritu, y solo con la gracia puedo, solo con la gracia, y esos medios de gracia son los sacramentos. Ese es el verdadero catolicismo que ya no se nos predica. Por eso la fila de la comunión en todas las parroquias es inmensa y la fila de la confesión es así de pequeña, porque muy poca gente entiende eso. Piensan que la Eucaristía siempre tiene un efecto bueno, aunque yo esté en desgracia, aunque yo sea un desgraciado básicamente, porque ya no tengo la gracia de Dios por los pecados que cometo. Y si son pecados públicos, amiga y amigo que me escuchas, en tu parroquia, tú sabes que fulano tiene un amante y se presentó a comulgar y el sacerdote también lo sabe y le dio la comunión, usted tiene todo el derecho de dejarle saber al sacerdote que está haciendo un trabajo mal y de regañarlo y escribirle al obispo. Tenemos que estar pendientes a estas cosas, porque si no, vamos a estar viviendo otra cosa, no la fe que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo en su Santa Iglesia Católica. Y ahí es donde está el peligro. Todos vamos a estar pensando que andamos detrás de Pedro y realmente andamos detrás de otras ideologías, de otras cosas, engañados. Y ahí va a venir el Señor cuando nos encontremos con Él y nos va a decir, no los conozco. Y nosotros, pero es que comimos contigo, pero es que bebimos contigo. ¿Qué bebieron? ¿Qué comieron? ¿En qué circunstancias supuestamente comieron conmigo? Porque yo no los conozco. Y estoy parafraseando aquí las Sagradas Escrituras. Por eso la apostasía, de que tanto hemos hablado, yo sé que usted y yo hemos hablado también, va a ser así de sutil. Muchos de los que van a apostatar ni cuenta se van a dar. Así que tenemos que estar bien pendientes y por eso es que hacemos estos programas. Doctor César Félix Sánchez, para concluir, ¿algo más que quiera añadir? ¿Algún consejo? Sí, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y simplemente de manera muy breve voy a decir lo siguiente. Si somos católicos, este tipo de advertencias son en todo semejantes a aquel que bien entendió llama a los bomberos y alerta a la gente que está en ese edificio de ese incendio para que puedan salir antes de que sea muy tarde. Porque si estos errores se dejan circular sin refutación, mucha gente se va a condenar. Si somos católicos, tenemos que estar totalmente de acuerdo con esto. Si alguien comulga en pecado mortal, se condena. Y tenemos que advertir, es como si estuviéramos en un incendio y tuviéramos que decirle a las personas salgan. Y un incendio aún mucho peor, porque un incendio en el mundo natural pasa. Te puedes morir, pero luego tienes toda la vida eterna. Este es un incendio que va a durar toda la eternidad, si somos católicos. Ahora, si católicos, si somos globalistas, que tienen una identidad cultural semejante a lo que fue la Iglesia Católica, bueno, da lo mismo.
pero si somos católicos, esto es gravísimo y tenemos que darlo a conocer. Así mismo es. Gracias, doctor. De verdad que yo les pido oraciones por el obispo Schneider, el obispo Strickland. Hay otros más que firmaron, por todos ellos, obispos y sacerdotes y laicos que firmaron este documento y que se siguen también añadiendo. Pidamos por ellos y por todos los que defienden la sana doctrina. También les pido oración por el doctor César Félix Sánchez para que pues sigamos defendiendo la sana doctrina, porque pues hay que hacerlo. Es nuestra obligación. Es nuestro deber. El Señor Jesucristo, justo antes de ascender al cielo, le dijo a los apóstoles, es un mandato y nos lo dio a nosotros también: vayan a todas las naciones y hagan a todos mis discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. No otra cosa, todo lo que yo les he enseñado. Así que pidamos por eso. Yo voy a compartir los enlaces de la petición también, o no de la petición, del documento, para que lo puedan leer y compartir con otros. Y nada, doctor César Félix Sánchez, yo espero tenerlo pronto de nuevo, si Dios lo permite. Sí, para mí siempre es un placer, mi estimado amigo. Muchas gracias. También. No, gracias a ustedes. Y de verdad que, ¿qué les puedo decir? El documento también viene de Lightside News. Oren mucho por Lightside News, que es tremendo medio. Están haciendo un bien grandísimo a la iglesia y al mundo entero con todo lo que hacen con informar y el poder proveer una plataforma para este tipo de movimiento y de temas que de verdad son importantes. Y nada, yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo, y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.